consumo de mano directa, ¿no? Principalmente destinado a la alimentación. Es por ese motivo que el FONDEPES, a través del Centro de Acuicultura Morrosama, viene realizando trabajos experimentales en la captura, acondicionamiento, domesticación y selección de plantel de reproductores provenientes del medio natural. Esto con el propósito de generar protocolos y paquetes tecnológicos en la producción de semilla de peces marinos. Ya tenemos los protocolos de producción de semilla de lenguado, de corvina, y estamos trabajando y culminando el protocolo para la obtención de semilla de la especie chita. Es por ese motivo que el ingeniero Víctor Chili mostrará sus experiencias realizadas principalmente con la especie de corvina. Bueno, sin más preámbulo y en nombre del ministro de la Producción, el doctor Sergio González Guerrero, de la jefa del FONDEPES, la doctora Katia Novoa Sánchez, y del director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Agricultura, ingeniero Oscar del Valle, doy por iniciado el curso 8, Reproducción de cultivo de peces marinos de importancia comercial. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis Ayala, por su presentación, por su participación el día de hoy. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle pase al ingeniero Víctor Chili Laime para que inicie su ponencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Carlos. Real. Muy buenos Adelante, ingeniero. días a todos los presentes. ¿Me escucha, señor Carlos? Sí, se le escucha. Ya. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes el día de hoy que nos acompaña. A ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias nuevamente. Para mí es un honor estar presente en este cuarto curso de módulo 2, reproducción inducida y producción de semilla en la acuicultura. Y agradecer a todos los presentes el día de hoy que nos acompaña en este tema que consideramos es muy importante para diversificar la acuicultura en nuestro país. Eh, Dado que, como ya mencionó el anterior ingeniero Miguel, nuestra acuicultura marina solamente está representada langostino y conchánico, pero tenemos alto potencial para desarrollar la acuicultura de otras especies de importancia comercial. Bueno, el día de hoy el tema que voy a tratar es en reproducción en cultivo de peces marinos de importancia comercial. Un tema muy importante, dado que nosotros ya hemos desarrollado eh, los trabajos experimentales para obtener los protocolos y los manuales, de los cuales tenemos avances importantes, y creemos que con estos avances podemos generar proyectos piloto productivos para generar nuevas alternativas de especies de importancia comercial en la acuicultura marina, específicamente en cultivo de peces marinos. Bueno, ustedes alguna oportunidad en anteriores ocasiones también he presentado, y a los que no conocen a los nuevos, nuestro centro de acuicultura Morrosama está ubicada el kilómetro 75 de la carretera costanera Tacnail, en la provincia, la región de Tacna, específicamente en la localidad Morrosama. Este de cultivo, centro de cultivo Morrosama, es un centro referencial a nivel nacional en el avance en el cultivo de peces marinos de importancia comercial. Eh, Hemos desarrollado eh, eh, los paquetes tecnológicos de lenguado para el Ictis adversus, de los cuales eh, ha impulsado que también la inversión privada ingrese. Actualmente hay una planta de lenguado en Guarmey, en Ancash,
eh, que está desarrollando tiene ya su sistema de producción cerrado. Eh, Estamos desarrollando también paquete tecnológico de Corvina, Silus Gilberti, que está en proceso de desarrollo tecnológico. Asimismo, Chita, una especie muy importante en la pesquería artesanal, por ende también potencial para la acuicultura. Además, claro, tenemos alimento vivo, que es una parte importante para el desarrollo del cultivo de peces marinos. Bueno, el temario que voy a desarrollar el día de hoy eh, es la siguiente. Introducción, segundo punto, aspectos generales de reproducción. El tercer punto, requerimiento de condiciones básicas para el manejo de reproducción. El cuarto, acondicionamiento de reproductores. El quinto, monitoreo de reproductores. El seis, nutrición de reproductores. El siete, alimentación de reproductores. Como punto 8, manejo técnico de desoves. 9, evaluación de desoves. 10, incubación. Siguiente, cultivo larvario. Finalmente, una programación de producción de, de una especie, específicamente la corvina. Bueno, para empezar mi charla, quiero iniciar este punto, que es importante para nosotros, para dar una visión general cómo está la acuicultura, específicamente en especies marinas, ¿no? La situación mundial de la acuicultura de peces marinos. La actividad de acuicultura requiere mayor tecnificación para obtener mayor productividad, ¿cierto? Conocemos. Y la acuicultura de peces marinos es una actividad de alto potencial económico, ya demostrada, que lo vamos a ver en el gráfico posterior, ¿no? Por tanto, y el desarrollo de cultivo de peces marinos costera en la última década ha avanzado significativamente, una producción mundial alrededor de 7.000 toneladas métricas, según la FAO eh, en el reporte. En relación a América y Latinoamérica, la producción de peces marinos registra alrededor de 1.000 toneladas métricas, ¿no? El avance de la producción de peces marinos es debido al avance de la tecnología de producción con los países con altos índices de investigación en la acuicultura, que es sumamente importante la parte de investigación y desarrollo de tecnología de estas especies, dado que sin investigación no se va a poder avanzar. La situación del recurso pesquero, como sabemos, en relación marítimos, los niveles de sostenibilidad biológicamente continua van reduciéndose. Por ejemplo, al año 1974 era de 90%. Ya actualmente, o al 2019, se ha reducido a 64,6%. En los últimos años se promueve la transformación azul, ¿no? El actual diseño de acción para cumplir los objetivos mundiales debe acelerar las medidas para abordar la seguridad alimentaria, conservando al mismo los recursos naturales. Bueno, para el año 2030 se prevé que la producción de alimentos acuáticos aumente en un 15% más, principalmente debido a la intensificación y expansión de producción acuícola sostenible. En ese sentido, el desarrollo de la tecnología de cultivo de peces marinos es de largo aliento. Bueno, aquí podemos ver en el gráfico la situación de producto o de la acuicultura marina, ¿no? Donde significativamente Asia, el continente asiático, predomina alrededor de 3.995 mil toneladas métricas. Seguidamente Europa y en América alrededor de 1.059, principalmente relacionado
a la producción de salmónidos en Chile. Entonces, hay avance importante en producción específicamente de peces en relación al contexto mundial. Bueno, quiero tocar también nosotros cómo estamos eh, en nuestra cultura, cómo está en el Perú. Acá hay un dato hasta la última década, de 2012 al 2021. Nuestra cultura está representada por la cultura continental marítimo. Como sabemos, en continental está representada básicamente la trucha, tilapia y peces amazónicos que en los últimos años ha entrado con fuerza, ¿no? Pero, sin embargo, el marítimo, la cultura está solamente representada dos especies de importancia comercial, langostino y, y concha ánico, ¿no? Entonces, en la última década, de 2019 al 2021, la producción promedio de la cultura es alrededor de 120.000 toneladas, nada más. Lo que representa un promedio de 2,3% de la producción de la pesquería nacional, nuestra pesquería, que es prácticamente casi el 98% de la pesca. Está representada básicamente en la producción de la anchoeta. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer en este campo de la acuicultura, por lo cual tenemos que seguir apostando de manera articulada con la academia, el sector productivo, para incrementar o para mejorar nuestra acuicultura. Bueno, quiero mostrarles también ya, eh, cuáles son las especies potenciales para la acuicultura de peces marinos en nuestro país. Bueno, desde el primer punto, hay que considerar eh, eh, el potencial económico de recurso, porque la acuicultura marina, los costos operativos son relativamente altos, requiere una inversión mayor. Por lo tanto, tenemos que apuntar a una especie de alto valor económico y que también sea de facilidad o potencial para la actividad de la acuicultura. En ese sentido, las especies potenciales que nosotros contamos en nuestro medio, o especies nativas en el Perú, están consideradas principalmente lenguado, chita, fortuno, corvina, cabrilla y cojinoa. Como ven, estas especies son relativamente altos, principalmente el lenguado es más costoso, como la chita con la corvina. Igualmente, las otras especies cabrilla, ¿no? Cojinoa. De estas especies potenciales, nosotros tenemos ya trabajando con tres especies, como ya mencioné anteriormente, lenguado, chita y corvina, con avances importantes, lo que creemos que estas especies sea una alternativa económica en la acuicultura en nuestro país. Bueno, quiero entrar, el tema que hoy nos toca es el tema de la parte de reproducción, ¿cierto? Como sabemos, para el desarrollo de cultivo de peces marinos, es necesario viabilizar tecnologías en las diversas etapas de reproducción. Y una de ellas, lo principal, y yo diría, es el tema, la etapa de reproducción. Porque va a depender de esta etapa el despegue o el desarrollo de la acuicultura de peces marinos. En otras palabras, si no logramos manejar el tema de producción de la semilla, no podremos hablar de una acuicultura. Si no hay semilla, no hay acuicultura, así de simple. Entonces, es muy importante hacer los esfuerzos en la etapa de reproducción de las especies de importancia comercial. En ese sentido, el reto de la acuicultura es la diversificación, ¿cierto? Y la reproducción controlada de las nuevas especies de interés comercial. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por otro lado, las condiciones de manejo en cautiverio alteran definitivamente
la fisiología reproductiva, dado que se trabaja actualmente, no tenemos una acuicultura, por lo tanto, va a depender de las especies de medio natural, formarlas. Y después viene el proceso de adaptación y las generaciones, ¿cierto? Entonces, eh, peor aún, ¿no? Va a ser alterada la fisiología reproductiva de estas especies al momento del manejo. Además de los problemas asociados al desarrollo, la viabilidad, malformaciones, ¿no? El manejo también, que causa estrés, puede generar enfermedades y la alimentación. Todas estas alteraciones afectan la evolución normal del proceso reproductivo, porque perturban el sistema endocrino a distintos niveles de sistema fisiología reproductivo de las especies. Bueno, también eh, mencionar que sabemos, la etapa de reproducción es altamente exigente en aspectos energéticos y la calidad nutricional, ¿no? Por lo tanto, hay que conocer eso, eh, qué porcentaje, inclusive de porcentaje de proteína debe contener un alimento para la etapa para acondicionamiento de reproductores, ¿no es cierto? La maduración requiere un periodo relativamente considerable para que puedan reproducirse. Y eso depende de la especie también. Algunas especies tienen fácil adaptación y otras que no se van a poder adaptar fácilmente. Entonces, de ahí se usan los métodos de acondicionamiento, métodos de, de reproducción. Definitivamente la meta es producir progenie, ¿no? ¿Cierto? Que maduren, que lleguen a concretarse la etapa de reproducción opuesta, ¿cierto? Aplicando estrategias para tal propósito, ¿no? La supervivencia durante periodos críticos en muchos ambientes diferentes, y también es uno de los objetivos, porque si no, no se va a poder avanzar. Por otro lado, es importante conocer qué tipo de reproducción presenta la especie con la que vamos a trabajar. Y sabemos nosotros que existe, por ejemplo, eh, especies de reproducción o desarrollo gonadal sincrónico y asincrónico. ¿Y cuáles son los sincrónicos? Son las especies que que tienen un desarrollo gonadal, un periodo y desovan totalmente, ¿no? Como la trucha, ¿cierto? Eh, y otras especies que no. El desarrollo gonadal es parcial, por lo tanto, también la reproducción es parcial, que es denominado asincrónico, ¿cierto? Y los peces marinos generalmente presentan el tipo de reproducción asincrónico. Por lo tanto, el manejo en esta etapa puede ser a veces complicado porque no llega a durar o en todo caso se produce un problema que se llama atresia eh, a- al, por los efectos del manejo, ¿no? Y también sabemos que la reproducción, algunos peces presentan óvulos o finalmente huevos de tamaño grande, vamos a decir, y otros que presentan pequeño. En este caso, los peces marinos presentan un tamaño relativamente muy pequeña, menos de 1 milímetro, por lo tanto, también la fecundidad alta, lo que facilita que podríamos trabajar eh, eh, con un lote, digamos, no tan significativo de reproductores, dado que la fecundidad es alta, ¿no? Bueno, quiero mostrarles también la biología reproductiva en peces. Es importante conocer este proceso, esta etapa relacionada a la fisiología reproductiva de peces. Eh, Hay factores externos que inciden directamente en esta etapa. Hay periodos, ciclos, periodos anuales, incluso diarios, ¿no?
Entonces, hay que conocer cómo influyen estos factores externos con la especie que vamos a trabajar, ¿no? Definitivamente. Los principales factores externos, en general, que influyen en la etapa de reproducción, son principalmente la temperatura y luz, el fotoperiodo. Va a depender de ello que las especies puedan reproducirse, porque también pueden ser alterados las especies que nativas, nativas, que al llevarse a un laboratorio se altera, definitivamente se altera el fotoperiodo, la intensidad lumínica, ¿no? La temperatura, por lo tanto, los peces no van a responder, ¿no? Por eso es importante conocer, es importante evaluar los ciclos de estos parámetros durante un año, inclusive repetida, para definir cómo se va a manejar en esta etapa importantísima. Y eso es un factor que se tiene que manejar con mucho cuidado en los peces marinos. Y también en la etapa de reproducción, eh, eh, en la fisiología reproductiva, cómo es el proceso, ¿no? De estos factores externos, cómo influyen en el desarrollo gonadal, finalmente a la reproducción, ¿cierto? Entonces, eh, y eso es importante conocer porque esto puede ser alterado. En principal, en general, hay este, o hay una cadena, cómo se activa este sistema reproductivo, ¿cierto? Es a nivel de pineal, cerebro, hipófisis, gónada. O sea, eh, a través de los órganos sensoriales, ¿no? Principalmente eh, la vista de los peces u otros, en el cerebro la glándula pituitaria, se puede hacer percibida eh, eh, la luz y esto se activa y que esto genera finalmente activación de las hormonas y genera una cadena y finalmente puede llegar a madurar las gónadas y llega posteriormente eh, el desove. Entonces, al variar los factores ambientales, nosotros podríamos variar también todo este sistema, sistema digamos, de reproducción a través de las hormonas, los órganos que controlan este sistema reproductivo a nivel de cerebro, hipófisis, gónadas, a ese nivel. Entonces, es importante evaluar porque a veces se descuida la parte de la fisiología, entonces no sabemos qué es lo que está pasando y qué pasó, ¿no? Si nosotros alteramos, no se va a activar el sistema reproductivo. Bueno, justo efectivamente, todo esto está relacionado a la calidad, los factores que inciden en la reproducción, finalmente está relacionado a la calidad de los gametos, ¿no? Como este gráfico nos menciona varios factores que inciden, y no solamente yo lo mencioné anteriormente, es dos factores abióticos principalmente, pero aparte y otros factores que inciden en la calidad de los huevos, en este caso los gametos. Por ejemplo, los factores físico-químicos, nutrición es sumamente importante, ¿no? La alimentación, la fisiología reproductiva, eh, más aún el manejo, ¿cierto? El manejo del personal que va a manejar en esta etapa. También los factores sociales, está referida a la densidad de estabulación. Claro, evidentemente la edad, ¿no? Porque no es lo mismo que un pez que es relativamente joven y un pez que ya tiene eh, una edad, digamos, importante. Y en general, nosotros lo que hemos trabajado, por ejemplo, el lenguado,
corvina. Entonces, el índice reproductivo de las especies adecuados son más o menos como 5 años, después baja, ¿no? Como es natural, ¿no? Biológicamente, lo que pasa en todas las especies. También puede ser la sobremaduración. La metodología de fecundación es un factor que influye en la calidad de los huevos. Definitivamente el estrés debido al manejo va a ser un factor determinante, porque al sufrir el estrés, los reproductores puedan que no continúe el desarrollo gonadal, por lo tanto, pueda ser un factor que determine la atresia que se reabsorbe, ¿no? Y por lo tanto pueda generar posiblemente problemas los reproductores que llegan ya definitivamente ya no desoven esos reproductores. Igualmente la calidad genética que está relacionado a los reproductores, ¿cierto? Bueno, en esta siguiente lámina quiero mencionarles al menos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para manejar los reproductores? Vamos a decir las condiciones básicas, porque a veces se, se, se dice, ¿no? Que vamos a formar lotes reproductores, pero ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para esta etapa? Porque si no, estamos jugando, ¿no? Como si yo a veces digo, ¿no? Tiene que haber las condiciones mínimas básicas. Primero, empezando por la elección de la especie. Ciertamente, ¿cierto? ¿Con qué especie vamos a trabajar? ¿No? En este caso, nosotros ya tenemos trabajado el tema lenguado, corvina, chita. eh, me- Tiene algunas particularidades cada especie, ¿no? Eh, Posteriormente, tenemos que tener cuál es el sistema que vamos a aplicar para manejo de reproductores. Sistema de cultivo me refiero. ¿Va a ser un sistema abierto o un sistema cerrado? ¿A qué se refiere el sistema abierto? Realmente, tienes un sistema tipo de manejo de que el agua que se usa es de un solo uso. En sistema cerrado, que haces el tratamiento y reuso del agua. Entonces, va a depender de ese sistema. Ahora, eh, eh, yo diría, mi recomendación diría, es que con las especies nativas que vamos a manejar, si queremos formar con lotes reproductores que provenientes del medio natural, que apliquemos el sistema abierto. ¿Por qué? Porque te va a garantizar para eh, no influir mucho la variabilidad, variaciones, factores físico-químicas, porque el sistema, además, este, el tema de la temperatura es como yo mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, en un sistema cerrado tiene que tener garantizado la calidad del agua. Ahora, el tema de la luz es sumamente importante porque tenemos que conocer de la especie en medio natural cuál es digamos, la intensidad luminosa más o menos que debería tener en este sistema, porque nosotros sabemos que la intensidad luminosa varía de acuerdo a las estaciones, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer, porque entonces en el sistema cerrado, probablemente que no es adecuado y luego estamos estresando y probablemente eso va a ser un factor determinante. Por lo tanto, resultados negativos, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que tener equipos adecuados o equipamiento, ¿no? Que tenemos que tener, obviamente, un laboratorio donde va a hacer los análisis químicos, análisis biológicos, microbiológicos de la calidad, también la calidad del agua. Es importante para tener un registro, para hacer una evaluación, porque si no hacemos un monitoreo adecuado en el registro de los parámetros físico-químicos, no vamos a tener una interpretación adecuada, qué es lo que sucede con el agua, ¿cierto? Por otro lado, manejo técnico se requiere personal que conozca el tema del manejo de peces, ¿cierto? Porque es un factor que influye directamente. Igualmente tenemos que tener los materiales adecuados, que es lo que necesitamos, ¿no? Para hacer las evaluaciones. Todo eso tenemos que tener. Por otro lado, considero que el personal técnico es importante, ¿no?
personal técnico con experiencia en manejo de peces, que es cierto, es escaso, pero al menos que tenga manejo técnico de otras especies que podría, con la capacitación, podía manejar, adaptarse o conocer mejor esta etapa, ¿no? El personal técnico operario que debe conocer el manejo de esta especie, porque no es lo mismo alimentar a una hora y después variar a otra hora. El tema aquí es la observación, sumamente importante la observación, pero esa observación se tiene que registrar. Si no registras, no tiene casi sentido porque ¿qué ha pasado? No puedes hacer una evaluación adecuada. Debe tener un registro adecuado, todas las características o los factores que se manejan. Finalmente, si queremos hacer una producción de alevines, definitivamente debes tener un área, un personal profesional en la producción de alimento vivo. Bueno, seguimos. Para entrar en etapas reproductores, ¿qué es lo que necesitamos? Formar lote de reproductores, ¿cierto? Entonces, en peces marinos vamos a juntar para obtener reproductores en medio natural o ejemplares en medio natural, o si no, lo adecuado sería que sean provenientes de un centro de cultivo, ¿no? En este caso, mejor F1, ¿no? Entonces, y esta etapa es una etapa importante que debe planificarse, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar una especie X que he elegido para trabajar, tengo que considerar más o menos qué cantidad de ejemplares yo tengo que colectarlo para formar los reproductores, ¿no? Por ejemplo, en lenguado, mm, eh, eh, mm, no todos los ejemplares se adaptan fácilmente. Entonces necesitan un mayor número de ejemplares para hacer una selección posteriormente, ¿cierto? Más o menos casi 50, inclusive más, 50% de un lote que podrías hacer una selección de los ejemplares. En Corvina también necesita relativamente, ¿no? Siquiera al menos unos 50 de los cuales hacer una selección, ¿no? Chita, eh, eh, una de las características particulares de la chita son especies eh, muy resistentes al manejo y de fácil adaptación, que se adaptan fácilmente, por lo tanto, podía tener un pequeño lote, podrías tener como lotes reproductores para que puedan reproducirse en el laboratorio. Es una de las ventajas, no, no es lo mismo, varía, ¿no? Entonces, una vez que se tenga los ejemplares provenientes de natural, después viene el proceso de adaptación. Tampoco es fácil, digamos, y eso va a depender mucho de la especie, que van a ser lotes reproductores. Como decía, en chitas sí, no hay mayores complicaciones, una de las ventajas de la especie, ¿no? Para otras especies sí necesita un proceso de adaptación. Quiero comentarles, por ejemplo, en Corvina, eh, eh, los ejemplares grandes, ¿no? Vamos a decir ya la etapa de reproducción, estamos hablando de 5 o 6 kilos, probablemente no lleguen a madurar. Entonces tenemos que apuntar a trabajar tallas menores o juveniles inclusive para formar en el autoridad. Entonces, como sabemos nosotros que los ejemplares jóvenes o en todas las especies se adaptan fácilmente, ¿no? Entonces no sufren mayores, digamos, inconvenientes en puedan a madurar. Entonces, tengo que formar, tengo que adaptarlos, que éstas puedan pues, posteriormente hacer eso. Claro, existen otros métodos, ¿cierto? Yo puedo usar la hormona, ¿no? Pero a ver, tenemos que manejar el método, ¿no?
si pueda responder eso, por lo cual necesita estudios, ¿cierto? Y eso tenemos que hacer. Una vez que de las formas o la que tienes ya, tienes lote de reproductores que puedes tener como base fundamental para esta etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el Centro de Morosama tuvimos que colectar ejemplares juveniles de corvina, mayormente en un peso promedio de 800 gramos, ¿no? De los cuales se adaptaron, se llegó un proceso de adaptación, primero la aclimatación, ¿cierto? Después un proceso de adaptación de esa especie en cautiverio, hasta que puedan llegar tallas, talla, la etapa de reproducción. Ahora, cuando uno trabaja con las especies, tenemos que conocer la talla de la primera madurez sexual. Es importante, ¿no? Porque en base a ello uno puede trabajar, puede hacer un pronóstico, ya esto puede madurar, ¿cierto? Por ejemplo, la corvina es, una talla es 54, 55 centímetros, ¿no? ¿Cierto? Es la talla de la primera madurez sexual. En otras palabras, quiere decir que pueden ya eh, reproducirse, ¿cierto? Pero eso no significa que va a reproducirse cuando lleguemos al tanque, porque estamos hablando de una especie que está en proceso de adaptación, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros tuvimos que estas especies puedan desovar más o menos a una talla, ¿no? 4 kilos, 4 o 5 kilos, ¿no? La talla promedio en la primera madre sexual está en promedio más o menos 2,5 kilos, más o menos. O sea, necesitas, o sea, mayor talla. Recién pueden desovar, ¿no? Y tuvimos las dos experiencias que también ha sido similar. En otras palabras, para formar un lote de reproductores, necesitas un promedio de 2 a 3 años. Si quieres garantizar la reproducción, ¿no? En sistemas como sistema abierto. Ahora, se puede manejar a través de otros métodos, pero es un tema de estudio que hay que hacerlo porque, como yo le decía, no le recomiendo, digamos, a aplicar directamente, variar todos los factores a los ejemplares nativos. En vez de ayudarlos, prácticamente vas a malograr los reproductores. Bueno, teniendo un lote de reproductores ya adaptados, ¿no? Nuestras condiciones, ¿no? El sistema que estamos empleando, viene después de la selección, ¿no? La etapa de acondicionamiento, ¿cierto? Ahora, y esto, por ejemplo, por ejemplo, para la corvina, al menos tienes que tener seleccionado mínimo, yo recomiendo no siquiera 20 ejemplares para que pueda garantizar, porque no todos maduran. Definitivamente no todo madura. La primera puede madura no, la siguiente, así. Y hay que marcarlos cada ejemplar para hacer una evaluación, seguimiento, cuáles son los ejemplares que están madurando, ¿cierto? Posiblemente hacer una evaluación. Las condiciones que en el sistema abierto que nosotros hemos manejado, no, si son tanques no tan grandes tampoco, se han adaptado fácilmente, tanques de 4 metros de diámetro, cubiertos con una malla Rachel, más o menos 80% de sombra, ¿no? Flujo relativamente bueno, ¿no? Para una renovación mejor. ¿Con qué finalidad? Para evitar el manejo de limpieza del tanque, porque el momento de hacer esa operación los estresas de los ejemplares. Entonces, un tanque, un sistema autolimpieza de los tanques, no haya necesidad de estar limpiando frecuentemente los tanques. Entonces, de esa manera se evita el estrés, ¿no? Aquí es importante la densidad de estabulación o densidad de carga, ¿no? Que varía de acuerdo a la especie también, ¿no? En lenguados es relativamente bajo, y en corvinas es mayor, eh, obviamente por las propias características de esas especies, ¿no?
pues las corvinas tienen característica gregario, ¿no? Entonces necesitan mayor número de ejemplares, ¿no? Y así. Y la proporción también, en el momento de la reproducción es importante, proporción de macho y hembra, ¿no? El tanque definitivamente debe tener una aireación moderada para garantizar mayor oxigenación, ¿no? La calidad del agua. Entonces, eh, tienes que tener las condiciones mínimas para el manejo de los reproductores para que pueda responder en la etapa o puedes tener resultados interesantes, ¿no? Etapa de desove. Bueno, como yo le mencionaba, los factores abióticos, en este caso la temperatura, ¿no? El fotoperiodo es importante. Por ejemplo, eh, aquí le muestro un gráfico, la temperatura, evaluación de la temperatura en Corvina, que tuvimos en seguimiento, eh, y qué ha pasado, ¿no? Mira, ahí tenemos 3 años de seguimiento de la temperatura. Generalmente, el comportamiento es parecido, debe ser como el registro de la temperatura de 2021, el 22, ¿no? Que tiene el mismo comportamiento, ¿cierto? De verano viene temperatura alta, después va disminuyendo, baja en otoño, en invierno baja más, después en septiembre empieza a subir la temperatura. Entonces, eh, esto de comportamiento de la temperatura es importante. Por ejemplo, los peces marinos de agua fría necesitan agua fría para la etapa de acondicionamiento. Pero cuando para desove, hay un ligero incremento o incremento en la temperatura donde ocurren los desoves. En la estación de primavera, pues, y ahí es tendencia sube la temperatura, entonces ocurren los desoves ahí, para lo cual deben estar ya maduros los ejemplares. Entonces, los desoves ocurren a partir de septiembre, octubre, noviembre. Entonces, debe estar preparado. ¿Qué pasó que tuvimos, por ejemplo, en el año 2023? Porque ahí vimos en gráfica, ¿no? El verde tuvo una variación, ¿cierto? Temperatura alta que viene de verano, permaneció en el otoño, ¿no? El invierno también alto, promedio más de 18%, más de 18 grados, mira, que recién bajó en octubre. Ese año ha sido afectado la reproducción. No tuvimos desoves, mínimo, no hubo buenos desoves. Entonces, por eso es importante manejar la temperatura, ¿no? Por otro lado, la etapa de acondicionamiento es importante el tema de algunos parámetros, evaluación de la tasa alimenticia. La tasa alimenticia varía de acuerdo a la estación, de acuerdo a la época de reproducción. Varía, no es la misma, ¿no? Entonces, eso es importante hacer registro. Este, los ejemplares, el factor de condición es una variable o vamos a decir, un parámetro que tú puedes decir cómo está tu pez, ¿no? ¿Cierto? ¿Está bien alimentado? ¿Está gordito? ¿Está flaca? Te puede decir, hay un indicativo. Entonces, y otros parámetros que debemos esta etapa hacer de evaluación. Y otro lado es el tema de seguimiento, desarrollo gonadal, ¿no? Hay métodos que podemos emplear, inclusive hay métodos directos, indirectos que puede manejar, ¿no? Entonces, y eso es importante establecer, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, el monitoreo de los ejemplares reproductores de corvina, ahí en tema de los machos no hay problema, ahí la imagen te dice todo, ¿no? Con la pequeña presión en la parte abdominal, puede lograr le- puedes lograr que logren expulsar el espermio, ¿no? Macho, pero ya cuando ya el ejemplar ya está en la etapa de reproducción. Ahora, normalmente los machos de la corvina casi todo el año está fluyente, ¿no? Entonces, es una de las ventajas para identificar fácilmente, ¿no? El macho.
En cambio, las hembras tienes que aplicar un método, biopsia ovárica para extraer los óvulos para saber en qué estadio está, porque no se va a poder este, fácilmente observar o determinar en qué estadio está los ejemplares en esta etapa. Entonces, y eso va a depender también de la especie con que está trabajando, ¿no? Por ejemplo, en lenguado, en esta etapa, ahí su método, y, por observación, uno puede inclusive decir en qué etapa está, porque el lenguado es un pez plano, entonces cuando está en la etapa de maduración, uno puede observar la parte ventral abultada, y eso es un proceso, ¿no? Inicio, mediano y ya cuando ya está para el desove. Entonces, y eso nosotros también hemos medido. Pero lo más seguro es hacer un método directo a través de la biopsia, ¿no? Donde puedas determinar el estadio de desarrollo gonadal los machos, evaluación del espermio, la movilidad, la motilidad de los espermios, uno puede establecer, ¿no? Ya hay escalas de maduración que podemos ir trabajando, adaptar también. Para el lenguado, por ejemplo, hay una escala de maduración que existe, y así. Bueno, quiero también hablar un poco de la alimentación y la nutrición de reproductores, porque los resultados van a depender de esta etapa o de este manejo, ¿no? De la calidad de los huevos, no larvas posteriormente, ¿no? ¿Qué puede producir una mala nutrición de los reproductores? Efectos de la mala nutrición, ¿no? Está relacionado a los reproductores, gametos, embriones y larvas. Mira, cómo influye. ¿Qué puede pasar en los reproductores? Puede pasar por la mala nutrición, se presente una reducción de fecundidad, no hay fecundidad, retraso en la etapa de maduración, proporción de peces maduros, ¿no? Alteración de hormonas sexuales, inclusive, gente. No hay sincronía de los desovos, ¿no? Reducción de actividad espermática de los machos, todo lo que puede causar la malnutrición. En la etapa de los gametos o embriones, ¿qué puede pasar? La mala nutrición, cambios en peso y tamaño de ovas, ¿no? Composición, evidentemente composición bioquímica de los gametos, cambios en la morfología, malformaciones, reducción de la fertilidad, reducción de tasa de eclosión. ¿Ve? ¿Y cuáles son las consecuencias de la mala nutrición en etapa larvaria? Mira, composición del vitelo, la calidad, eh, este, eh, composición bioquímica mala, ¿no? Hipertrofias del saco, ¿sabes? Del sistema digestivo, deformaciones, tolerancia al estrés, menos tolerancia, por lo tanto, alta mortalidad en etapa larvaria. Eh, los requerimientos nutricionales reproductores debe ser variada, pero es importante, por ejemplo, cuando uno maneja ya una formulación, ya un alimento para etapa larvaria, la proteína. Fijarse en la proteína. Eh, los reproductores requieren porcentaje de proteína elevado. Nosotros manejamos alrededor de 50% de proteína para los reproductores, ¿no? ¿Por qué? Eso garantiza el tema de la calidad, ¿no? Por otro lado, los lípidos en peces marinos es sumamente importante, ¿eh? Principalmente con contenido de ácidos grasos esenciales, omega 3, eh, porque depende de composición química, la calidad de los huevos. Por tanto, las larvas, el DHA, EPA, es sumamente importante. Entonces hay que adicionar en la dieta. Claro que el alimento natural tiene, que por ejemplo la anchoveta tiene un medio porcentaje de omega 3, ¿no? Pero garantizas al adicionar en el alimento que vas a preparar,
adicionas estos componentes, eh, vas a garantizar la calidad de los. Evidentemente, por otro lado, necesitas las vitaminas, principalmente la vitamina E, la D. Igual debe tener la C, que son el mayor de concentración, complejo B, minerales. En corvina necesita carotenoides, ¿no? En este caso, ¿qué, ¿quiénes presentan, qué alimento natural podría presentar esto? Por los crustáceos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la namunia. Es importante que contenga insumo en su dieta, ¿no? Que te va a garantizar la calidad. Entonces, podemos tener un alimento balanceado, ¿cierto? Suplementada, ¿no? Y podemos también, tenemos que considerar alimento fresco. En este caso, la mejor garantía es la anchoeta, que nosotros hemos usado, que eh, te ayuda enormemente, y también los crustáceos se incluir en su dieta, sea en la pasta o también en forma natural. Entonces, eso te permite tener mejores resultados. Entonces, en la alimentación con la especie que se va a trabajar, tenemos que conocer las preferencias alimenticias de la especie, porque si no conoces cuál es el alimento que les gusta más, que tiene mayor, ¿no? Y ellos son propias de elegir sus alimentos que según la etapa de desarrollo. Entonces, es natural. Entonces, nosotros tenemos que conocer para suministrar el alimento de mejor preferencia. Por ejemplo, la corvina. O sea, debemos saber a la corvina cuál es su alimentación y cuáles son los hábitos alimenticios, también se denomina, tener- para tener mejor calidad de, de alimento, ¿cierto? Entonces, en base a ello, uno ya puede ir formulando las dietas balanceadas, ¿no? Sin descuidar los requerimientos de composición proximal, ¿no? Por otro lado, es importante conocer el manejo de las dietas. No es lo mismo que la dieta de acondicionamiento, ¿no? Para reproducción o la dieta de mantenimiento. Tiene características ya variables. Obviamente, porque después de la reproducción no le vas a dar un alimento suplementado, ¿no? Esa etapa necesita reposo, después mantenimiento. Entonces, y eso hay que establecer manejo de la dieta. ¿Cómo vas manejando durante la estación del año? ¿En qué época le vas a dar dieta suplementada? ¿En qué época no? ¿En época no? ¿Cierto? Eso, digo. Como ya le mencioné, la alimentación variada, ¿no? Tiene que ser alimentación variada, te va a garantizar la calidad eh, de los huevos, ¿no? Y por ende, las larvas. Eso es sumamente importante. Por otro lado, es importante hacer la evaluación de la calidad del alimento, análisis químico. Obviamente, tiene que tener el perfil de aminoácidos, el perfil de ácidos grasos y de lo que uno prepara, a ver cuál es el contenido y de esto finalmente puede hacer una evaluación en las ovas o las larvas, el perfil lipídico. Está relacionado, directamente relacionado. Entonces, las evaluaciones químicas o bioquímicas son sumamente importantes en la etapa de alimentación. Obviamente, evaluar los parámetros en la etapa o en la alimentación, ¿no? Entonces, son importantes. O sea, no es aquí simplemente dar alimento, ok, pero no es que pasó, pero tienes que tener data y tienes que tener información para ir manejando, ir mejorando la alimentación y también saber qué es lo que ha pasado. Porque si no, si tienes esa información, no las, no las puedes, estás asumiendo, entonces no es adecuado. Aquí quiero mostrarles el comportamiento del comportamiento de los reproductores, ¿no? Es una dieta de fórmula, una pasta a los reproductores de corvino, y es una dieta nada para el condicionamiento. Normalmente, en la etapa de condicionamiento ellos son muy voraces, comen más, ¿no? Porque necesitan
alimentarse bien. Posteriormente, en la época de reproducción, baja la alimentación. La tasa alimenticia baja. Ahora, después del desove, ¿qué viene? Después del acondicionamiento, ¿qué viene? Desove, ¿cierto? La reproducción. Entonces, aquí también hay que conocer cómo va a ser el desove que manejas. En los peces marinos, eh, los desoves que se maneja, generalmente nosotros hemos manejado desove natural o espontáneo. Para mí es un indicativo que si la especie se reproduce de manera natural, ¿no? O espontáneo, es un indicativo que los animales se han adaptado bien. Vamos a tener éxito con estas especies que van a desovar posteriormente, porque de manera natural, eh, al desovar de manera natural, te está dando un indicativo que estas especies se han adaptado y que puedan ser reproductores importantes. Eh, con las especies nativas o provenientes de manera natural. Ahora, les he inducido controlado, que sí se aplica, pero yo diría que preferiría usarla con la F1, que son ya ejemplares que están adaptados al manejo, no sufren mucho estrés. Entonces uno puede manipular, uno puede variar los parámetros, no va a tener mayor efecto contrario a los objetivos de reproducción. Entonces, y eso tendría que ver. Entonces, eh, ¿no? Por otro lado, para la etapa de desove, al tener los reproductores en tanque, necesitas implementar un sistema de colectores de huevos, ¿no? En desove natural, ¿cierto? Para endocido también se emplea, por ejemplo, igual. ¿Qué es endocido? Tú aceleras la reproducción y hay diferentes métodos o aplicación que varían de acuerdo al objetivo. Uno puede inducir, uno puede usar hormonas para que maduran cuando los ejemplares no maduran, ¿no? Y el otro puede ser que maduren, pero yo necesito que sube. Entonces uso una hormona, es prácticamente una hormona abortiva, que va a permitir hacer desoves, ¿no? Eso es inducido, ¿cierto? Bueno, por otro lado, monitoreo de los tanques es importante porque los desoves ocurren dentro del tanque. Entonces, en la época de reproducción uno tiene que estar monitoreando el desove en la noche. ¿Y cómo se detecta eso fácilmente? ¿Por qué? Porque alrededor, en la parte exterior, se coloca un recipiente, ¿cierto? Un tubo conectado al recipiente y ahí se coloca un tamiz de 300 micras, ¿no? Entonces, el agua sale por ahí, entonces los huevos, primero los óvulos de soga, la hembra, el macho fecunda, entonces la fecundación, los huevos de la fecundación, en este caso el huevo, flota por una gota de aceite que presenta. Entonces, los huevos, como flotan, entonces son fácilmente arrastrados por la corriente del agua, ¿no? Que sale justamente al tamiz. Entonces, se tiene que estar monitoreando en la noche y para saber a qué hora han desovado, ¿cierto? Y para hacer la colecta de los huevos y para llevar al laboratorio, o hacer el proceso, ¿cierto? Ese es el trabajo que hacer en la etapa de reproducción. Con la colecta, obviamente, como se observa en la imagen, ¿no? La colecta en un tamiz, ¿no? De Mayanitics, ¿no? Colectando los huevos para llevar al laboratorio. Ahora, esto también eh, este, hay que eh, trabajar de acuerdo a la especie, ¿no? Por ejemplo, las especies, eh, la época, los desoves pueden variar. Por ejemplo, puede desovar a primeras horas, o si no, en la madrugada, ¿no? Generalmente, ¿no? Bueno, después que colecta los huevos ya, fundados, se lleva al laboratorio,
Hay un proceso de tratamiento de las ovas, obviamente. Primero la limpieza, que proviene de tanques, que son un sistema abierto, ¿no? Y hay que hacer un lavado de los huevos, ¿cierto? Después la desinfección, posteriormente hacer los cálculos por volumetría, ¿no? Para determinar la cantidad de ovas, ¿no? Posteriormente determinar la viabilidad, ¿no? La viabilidad de los huevos. Y eso se observa en el equipo microscópico para determinar la calidad del huevo. Posteriormente lo conteo, determinar este porcentaje de fecundación, ¿no? Nosotros decimos viabilidad de huevos. Evaluación de eso es, obviamente ahí se hace, hay algunos parámetros, por ejemplo, porcentaje de huevos flotantes, se llaman viables, nosotros lo decimos. Consideramos importante, considerar solamente más de 50% es de porcentaje de huevos flotantes, lo tomamos para pues, las siguientes etapas. En otro caso, por cultivo larvario, ¿no? Porcentaje de fertilización, puedes determinarlo, porcentaje de eclosión, porcentaje de supervivencia en etapa. Todas esas etapas, todo ese registro es importante para ver la calidad de los huevos. Después viene la incubación, ¿cierto? Entonces la incubación es muy corta, realmente corta. Eh, que eso va a depender también de la temperatura, ¿cierto? Generalmente es 48 horas. Las tres especies que hemos trabajado es de similar, ¿no? Para lo cual necesitas tanques de incubación, agua filtrada, microfiltrada, esterilizada. Los tanques deben tener un suministro de aire ligero, ¿no? No brusco, ¿cierto? Y esta etapa hay que hacer un seguimiento de desarrollo embrionario de los huevos, posterior exclusión, ¿no? Para hacer la evaluación. Ver ciertas condiciones aquí, ¿no? Tanques ¿no? No es necesario tanques inmensos tampoco. Densidades, tanques de 500 litros puede ser. Densidad de incubación, 500 huevos por litro, así. Es una etapa muy corta. eh, Podemos establecer algunos parámetros de reproducción, ¿no? Para tener una evaluación, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son las data que nosotros nos permite hacer una proyección a futura de producción de huevos que necesitamos para una cantidad de alevines que necesitamos, ¿cierto? Algunos indicadores, porcentaje de viabilidad de huevo, como mencioné anteriormente, mayor de 50%. Ideal. Podemos tomar menores, sí, pero no te va a garantizar la calidad, la sobrevivencia de las larvas, ¿no? Por eso nosotros consideramos que mayor de 50%, ¿no? Y hay que tomarlo, ¿no? La calidad de huevo, obviamente, transparencia, dispersidad, diámetro, es importante porque puede variar. Ahora, ¿cómo calcular a la fecundidad relativa? O sea, ¿cuántos huevos puede desovar una hembra X, ¿cierto? ¿Y eso cómo calculamos? ¿No? Huevos por kilogramo, ¿ya? Por ejemplo, en el lenguado es más o menos como 350.000 huevos por kilo aproximadamente. Y eso va a depender también la edad del reproductor. Obviamente, esto es ya una edad de que es donde está con índice reproductivo buena, ¿cierto? En Corvina es más o menos es como 300.000 huevos por, por kilo. Entonces, uno saque los cálculos, ¿no? Una hembra de 4 kilos, 5 kilos, ¿cuántos huevos puede aportar? Interesante, ¿no? Bastante. Entonces, y eso también hay que considerarlo. Pero como decía anteriormente, no todos los reproductores maduran, o bien, o no todos los reproductores. Por eso es ideal tener más reproductores. Pero si yo tuviera reproductores altamente potenciales, entonces yo necesitaría pocos reproductores. Ahora, también mencioné que la densidad de carga en la etapa de acondicionamiento es importante. Ojo, que no es lo mismo
o lenguado, corvina, hechita. Y eso también hay que considerar. Son varios factores que hay que evaluar, ¿no? No es así nomás. Si yo pongo ahí los tanques y hoy están mis reproductores, ok, espero desove, alimento. No, no es así. Hacen una evaluación, ¿cierto? Entonces, eso es importante, ¿ya? Bueno, hablamos de reproducción, cómo manejar los reproductores, que es importante en diferentes actividades que hay que hacerlo, técnicas, ¿cierto? Y eso es reproducción. Pero también aquí quiero tocarlos de la parte larvaria, que es importante, de manera más resumida. ¿Por qué? Porque sigue el proceso hasta tener los alevines, ¿cierto? Entonces, es importante la parte cultivo larvario. En otras palabras, es una etapa muy crítica en peces marinos. ¿Por qué? Porque puede, puede, porque influye, y le mencioné anteriormente, influyen varios factores en esta etapa que finalmente, que etapa larvaria puede considerarse como una etapa muy delicada para tener mejores resultados. Como sabemos, en cultivo larvario comprende desde la eclosión de huevo hasta deshabituación o winning, nosotros decimos. Ese es el periodo y es variable de acuerdo a la especie, el periodo. El periodo de la etapa de cultivo laboral depende de la especie también y de la temperatura, pero generalmente es un promedio 30 días, como decía anteriormente, más o menos, en Corvina, digamos, determinado. Bueno, y eso un poco vamos a ver aquí. Pero antes, eh, quiero mencionarles también qué necesitamos para esta etapa. Ya, le mencioné que en la etapa de los reproductores podrías tener, depende del sistema como manejas, ¿no? Tu tanque, todo, inclusive sistema abierto, ¿no? Pero para la etapa de cultivo del larvario ya necesitas ya algunos laboratorios muy ya un poco más especializados. Requieres un hatchery que al menos tenga las condiciones básicas. Necesitas un laboratorio de alimento vivo, ¿no? Pero alimento vivo ya de producción masiva. Si uno quiere apostar el tema de producción de alevines, que puedas producir X volúmenes de microalgas, más todavía, más especies, diferentes especies, millones de rotíferos, millones de náuplios de Artemia. Entonces necesitas implementar un laboratorio con todas las condiciones para un sistema productivo que te permita a mantener, además sincronizar con la etapa de reproducción o con las larvas. Necesitas un laboratorio larvario con condiciones básicas, inclusive yo diría climatizado, porque la temperatura es un factor que incide en esta etapa, por lo tanto el resultado porcentaje de sobrevivencia. Después necesitas una sala o laboratorio de alevinaje, es otra etapa, ¿no? Entonces, y además, laboratorio de análisis químico, para el químico, biológico, para el tema de la calidad. Eh, Todos estos laboratorios con su equipamiento respectivo. Entonces, necesitas tener esos ambientes para garantizar los resultados, ciertamente, ¿no? Y ahora quiero también mencionarles, nosotros cuando evaluamos las larvas, primero evaluamos el porcentaje de inclusión, ¿cierto? Los huevos, pero también antes de sembrar, se hace una evaluación de larvas. Nosotros tenemos prelarva, o sea, esta larva está contenida con saco betelino, ¿no? Eh, que posteriormente vamos a nosotros a ofrecer un alimento exógeno, ¿no? ¿Cuáles son los primeros que consideramos importantes? Obviamente el porcentaje de inclusión que ha tenido. Tenemos que hacer una evaluación parámetros morfológicos, por ejemplo, pigmentación ocular, posición de la gota oleosa de la larva eclosionada, determinación de la tasa de supervivencia y los factores físico-químicos definitivamente son muy importantes, ¿cierto? Hay que considerar porcentaje de eclosión, por ejemplo, mayor de 90%, sumamente importante, que nos va a garantizar la calidad de las larvas.
tasa de sobrevivencia que estas larvas que hayan alcanzado mayor de 90%, ¿no? Eso es sumamente importante. Por otro lado, la posición de la gota oleosa en el gráfico menciona, y es una de las características que puedes determinar que la gota oleosa en el saco betelino está en el medio. Y son las características que, que te permite eh, que efectivamente esta larva va a tener mejor sobrevivencia. Es importante conocer el desarrollo larval, ¿cierto? Tienen que conocer en peces marinos, es variable. Entonces, para cada especie hay que hacer un estudio al respecto, las etapas, las fases o desarrollo larval, porque las características morfológicas varían, no es lo mismo, ¿cierto? Y lo voy a mostrar más adelante en un video, cómo es la larva de una corvina, que es muy distinto al lenguado, es muy distinto, obviamente, a la chita también. Entonces, ¿cuáles son las fases? La etapa larva betelina, tiene su propio saco betelino, su alimento endógeno, ¿cierto? Después viene la larva, que denominado preflexión, flexión, cuando están iniciando el proceso de formación de órganos principales, ¿no? Y la etapa larva-flexión, cuando ya tiene órganos ya formados, pero funcionales, ¿cierto? Y la siguiente, larva post-flexión, cuando ya tiene ya mejor, vamos a decir, con alto potencial de los órganos en funcionamiento, por lo tanto ya es un pececillo que puede, te puede comer un alimento balanceado, más. Es importante saber también que las larvas necesitan un alimento vivo, ¿no? Solamente por estas características, porque al momento de la eclosión, ¿no? Las larvas no tienen un estómago, no tienen un estómago, tienen un esófago remoto que en el posterior periodo de desarrollo forman los órganos y uno del sistema digestivo. Las condiciones de cultivo para esta etapa, ¿no? Nosotros hemos trabajado, ya, bueno, con tanques de 1000 litros, pero hoy usamos 800 litros, ¿no? Eso para etapa de trabajos experimentales que nosotros desarrollamos ha sido ideal, pero creemos que debe ser de mayor volumen. Yo preferiría de 4 metros cúbicos, ¿no? Que va ya para produ- producción masiva de alevinos, ¿no? Y eso se debe hacer. Entonces, para esta etapa, las condiciones que tenemos nosotros son tanques de firaviros, 1000 litros, el sistema de cultivo que es semicontinuo, ¿cierto? Sistema técnica se llama técnica agua verde. ¿Por qué? Por la adición de las microalgas que permiten mejorar la calidad del agua, ¿no? Te mantiene. La temperatura para esta etapa es sumamente importante y también depende de la especie, ojo, ¿no? Eh, y es un factor determinante que también influye en la determinación del sexo. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado en aspecto porque las temperaturas pueden influir en la determinación del sexo. Eso está estudiado, por ejemplo, en el lenguado, ¿sí? Y puede pasar con otras especies, ¿cierto? Debe tener agua microfiltrada, obviamente irradiada o esterilizada con lámpara ultravioleta, ¿no? Adición moderada permanente, pero tampoco brusca, no, porque genera malformación de esqueleto, por lo tanto, larvas deformes, foto- fotoperiodo natural o artificial. Hay que tener mucho cuidado al aplicar fotoperiodo artificial. Uno tiene que saber cuál es la intensidad luminosa, cuál es el lux que necesita esa larva, porque si no también va a ser un factor determinante, ¿no? El fotoperiodo natural, claro, te garantiza, pero al momento de aplicar un fotoperiodo artificial, y hay que tener mucho cuidado eso, ¿no? En Corvina, nosotros usamos una densidad de siembra, 40 larvas por litro, ¿no? Que es interesante para ese resultado que hemos tenido. Ahora, no es lo mismo con lenguado, con la chita, tampoco, pero varía, ¿no? En esta etapa, es importante conocer para cada especie la densidad. Claro, ¿por qué?
tenemos que ver el comportamiento, la característica particular de cada especie. Por eso es importante la densidad de carbono. La alimentación en la etapa larvaria es sumamente importante. Le mencioné anteriormente cuáles son los efectos de mala nutrición los reproductores, ¿cierto? Que incide también en la etapa larvaria. Ahora, en la etapa larvaria nosotros tenemos que ofrecer una calidad nutricional de alimento, principalmente de ácidos grasos esenciales, EPA, DHA, EPA. La densidad de presa viva o densidad poblacional del alimento vivo es importante, que también varía de acuerdo al manejo de la especie con que se trabaja, ¿no? El tamaño de la presa, obviamente, porque una larva que nace al momento de nacer, que es alrededor de 2 milímetros, no va a poder comer un náupleo de artemia, ¿cierto? Entonces, necesita un tamaño menor, en este caso, por eso se usa rotíferos, ¿no? Entonces, todo eso, el tema, por ejemplo, es importante eh, establecer, se llama protocolo, ¿no? Que lo voy a mostrar más adelante, para cada fase. El protocolo, digamos, de alimentación, donde te muestra, ¿no? Qué alimento ofrecer, ¿no? Importante, por ejemplo, el monitoreo de las larvas, ¿cierto? Por ejemplo, si la larva ha comido o no ha comido, ¿cómo los puedes ver? El estómago, ¿cierto? Todo eso, ¿no? El cambio de alimento o transición de alimento, de un alimento X, o en este caso de rotíferos, a náuplios, hay que tener mucho cuidado, y también de náuplios a metanáuplios, o posteriormente de metanáuplios a alimento artificial. Entonces, todo esto hay que conocer. En otras palabras, se genera una cadena trófica en el laboratorio para tener un éxito eh, en el cultivo larvario de peces marinos. Bueno, esta gráfica o en la imagen hay una tabla de protocolo de alimentación de larvas de corvina, ¿no? Que hemos establecido de acuerdo de varias experiencias, pruebas, que todavía nos falta mejorar, optimizar, mejorar estos parámetros. Que todavía tenemos que mejorar esto para que pues sea más eficiente el cultivo, ¿no? Entonces, ahí está la tabla, ¿no? Hay varios actividades o fases de desarrollo, ¿no? Algunos parámetros en la etapa larvaria. Entonces, eso depende de la estadio o fase larval. Larva preflexión, larva flexión, larva postflexión, varía la alimentación, ¿no? En la primera etapa necesariamente necesita rotíferos, pero prácticamente por la primera semana hasta 10 días, ¿ya? Después tienes que adicionar un náupleo de artemia, ¿no? Recién eclosionado a los 16 horas, ¿no? Y a medida que va creciendo, tienes que agregar un náupleo de artemia, pero mayor horas de incubación, 20 horas. Ya la náupleo ha crecido, entonces y el tamaño es distinto, ¿sí? Y posteriormente hacer ya la transición de alimento vivo, de metanáucleos a alimento micropellets, ¿cierto? Esto es un proceso. Entonces, hay que tener bastante cuidado en este manejo, ¿no? Para tener mejores resultados, ¿no? Y también igualmente el recambio del agua, todo el manejo, también las microalgas, cuál es la densidad de microalgas, cómo lo agregas. Todo es un manejo que varía de la especie, de acuerdo a la especie. Bueno, aquí, a ver, comportamiento de las larvas de corvina, lo que quiero mostrarles acá. Sí, por favor. Las larvas, la forma, o sea, como pueden observar la larva, la forma, no parece una larva de un pez. Tiene aletas pectorales bastante pronunciadas, una cabeza grande, ¿no? Y así. Entonces, y eso es de corvina, que es muy distinta a de chita, al lenguado. El comportamiento es muy distinto. El comportamiento no es la misma. Entonces, esas particularidades son estudios que hay que hacerlo para establecer mejor la metodología de manejo.
Después ya, una vez cuando toda esa etapa ha pasado, viene la etapa de deshabituación o weaning. Entonces, cambio de alimento, la transición de alimento. Entonces es un proceso también. Está en el protocolo también parte, ¿no? Gradual. Nunca usar cambio brusco, que va a generar la mayor mortalidad de las larvas. ¿Por qué? Entonces es un proceso gradual. Alimento inerte, generalmente con un alimento de alta calidad, debe ser de alta calidad, un tamaño más o menos 300 micras. Es un alimento prácticamente un polvo, pero de la calidad que contenga todos los nutrientes, ¿no? Que necesita las larvas, ¿no? Eso se hace en un momento, generalmente cuando haces cambio de tanques, selección de tanques, y empiezas a hacer ese cambio de alimento, porque el comportamiento en de estadios o fases es distinto. En esta etapa son más voraces las larvas, cuando ya necesitan alimento, son voraces, y además la tasa incrementa mayormente, ¿no? La frecuencia es muy importante en la deshabituación, sumamente importante. Probar paulatinamente, ¿no? El cambio de alimento, ¿no? Y también esta etapa genera bastante sedimento en el fondo del tanque, lo que puede ser un foco infeccioso también. Aquí se presenta a veces un problema de patologías, problemas sanitarios, entonces, y eso también hay que tener cuidado, porque si no, es más, peor aún todavía el lenguado, porque el lenguado sufre una etapa, primero son larvas pelágicas, posteriormente hay una etapa de metamorfosis, pero después se va al fondo, más aún. Entonces, el tema del tratamiento de los tanques del fondo debe tener un sistema de limpieza que debe tener mayor cuidado. Este periodo generalmente es más o menos 15 días que hemos observado en la corvina, que podemos manejar. Por ejemplo, acá tenemos ya pececillo en la corvina ya formada, tiene su estómago, ya come alimento balanceado y es voraz. En esta etapa presenta, digamos, alta voracidad y también canibalismo. Si no se hace una selección adecuada, probablemente acá pierdas buen porcentaje de alevines, ¿no? Entonces, la selección aquí es importante. Si no, los resultados pueden ser afectados por esta etapa de canibalismo. Mira, aquí quiero mostrarles un video, ¿no? Ya son ya de esta etapa de estete, ya algunos, ya estos ya están destetados, comen alimento balanceado, ¿no? Son mayores, tienen mayor actividad, mayor dinámica, son veloces, reaccionan rápidamente, ¿no? Porque tienen de cercas, ¿no? ¿Sí? Así, entonces están bien. Esto ya son alevines que van a pasar a la etapa de alevinaje hasta que lleguen a la talla comercial, ¿no? Para pasar ya a la etapa de preventa. Y eso, toda esta etapa que importante. Bueno, aquí un cuadro, les muestro un cuadro de programa producción que necesitaríamos, por ejemplo, para una producción de 50.000 alevines de corvina. Tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos en esta etapa. Materiales, insumos, algunos parámetros que hay que considerarlo, ¿no? Nosotros que trabajamos con los tanques, listo, por ejemplo, parámetros de cultivo o materiales. Eh, por ejemplo, eh, para 50.000 alevines, ¿ya? De corvina para obtener a una tasa de sobrevivencia de 20%, ¿cierto? Es la que manejamos nosotros más, consideramos inclusive el 25%, vamos a tener, pero 20% estoy considerando aquí. ¿Cuántas larvas necesitaría? ¿Cuántos millares de larvas? ¿No? 250.000 larvas, ¿no? Y eso va, después va bajando, ¿no? El porcentaje de sobrevivencia y hasta llegar a 50.000, ¿cierto?
¿Cuántos tanques necesitaría yo para ese cultivo? Que eran mínimo 8 tanques de 1 metro cúbico, ¿cierto? Para esa cantidad, ¿no? La densidad de larvas, por ejemplo, es importante para considerarlo, para tener ese resultado. Importante el tema aquí, recambio de agua que va a necesitar, aunque esos son estáticos, pues recambio parcial, ¿no? El sistema de agua que usa, ¿no? Debe ser microfiltrada, esterilizada, pero el tema, por ejemplo, agua verde, según la fase, al final sí es agua clara nada más, agua clara. Periodo de cultivo de cada fase, por ejemplo, ¿cuánto es? La primera fase normalmente es como 10 días, 9, 10 días. En la segunda, como 18 días. Acá finalmente la última es 17 días. En total, en promedio, más o menos como 45 días para que tengas los alevines de corvina ya adaptados, alimento balanceado, que la comen por alimento, ya para crecimiento, ya posterior, para ya logradas. O sea, ya de ahí viene las mortalidades ya bajan, pero ojo, también puede haber una alta mortalidad posteriormente, caer alta mortalidad por mal manejo de esta etapa, que es hay que tener bastante cuidado. Haber logrado una cantidad de 20%, uno ya está feliz, ¿no? Contento, ya tengo ya sobrevivencia de más de 20%, después, ¡pum!, cae. Eso puede pasar, con ellas está bastante cuidado. Eh, Así también acá menciona el alimento que vas a necesitar para esa cantidad, microalgas, cuántos litros, por ejemplo, necesitarías para tenerlas. Por ejemplo, en la primera fase, como 11.000 litros 11.500 litros de microalgas de ISO nano y baja después, posteriormente así. Rotíferos, ¿cuántos millones de rotíferos vas a necesitar en la primera fase? Como casi promedio 300 millones de rotíferos, ¿no? Y después en la segunda fase baja. Igualmente, ¿cuántos rotíferos o anáucleos de artemio vas a necesitar? ¿No? Y eso al final son latas, ¿no? 47,6 millones de rotíferos ¿no? Finalmente como 536 millones de metanáucleos, náucleos y metanáucleos, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que considerarlo y eso es más o menos que este programa estamos todavía en etapa de optimización, ¿no? Estamos trabajando en eso para mejorar y finalmente tengamos los parámetros productivos de cultivo de, eh, o producción de alevines de corvina, es lo que decíamos. Bueno, aquí lo que finalmente quería mostrarles es que en la reproducción de peces marinos, nosotros tenemos que apuntar a una reproducción controlada. ¿Por qué? Porque queremos hacer una actividad que sea viable, técnica, económicamente, tenemos que nosotros controlar la reproducción, en otras palabras, la producción sostenida de alevines, ¿cierto? Porque los peces marinos, esto en general, o sea, los peces marinos, totalmente nativos, solo reproducen, por ejemplo, la corvina en la época de primavera a verano, pero mayor producción en primavera. En el lenguado es similar, pero la chita tiene una ventaja que también que se prolonga más, verano, primavera, verano, inclusive otoño puede haber, entonces una ventaja, pero varía. Entonces nosotros tenemos que apuntar al tema de reproducción controlada, para lo cual, ¿qué necesitamos? Necesitamos los sistemas de mantenimiento de los reproductores, ya con control automatizado, los parámetros que manejas en ese tanque. Pero lo ideal sería con reproductores de F1, la primera generación. Como lo he mencionado anteriormente, que con ejemplares de medio natural, probablemente no se tenga resultados esperados, salvo con chita, sí. Como le mencioné también, chitas son altamente resistentes, que se adaptan al manejo fácilmente, y es una de las ventajas de la especie que a mí me llama mucha atención, ¿no? Que es un candidato importante para la agricultura de la chita.
porque son altamente resistentes, pero las otras especies no. Entonces, por eso la recomendación es que sean reproductores F1 para sistemas que uno quiere implementar, ¿no? Con sistemas controlados, con sistemas RAS, ¿cierto? Aquí el sistema tenemos que controlar el termofotoperiodo. ¿Qué quiere decir? Yo controlo la temperatura y yo controlo las horas de luz de acuerdo a mi objetivo. ¿Sí? Cuando quiero que desove esta especie, yo puedo programar, obviamente. Eso de acuerdo a una evaluación, un seguimiento de los parámetros en condiciones ambientales, ¿no? Que ha tenido con los reproductores nativos, entonces y puedo manejar eso, ¿no? Por lo tanto, yo puedo manejar los desoves controlados, de lo más ideal, ¿no? Entonces, manejando todo esto, yo puedo programar la reproducción. Yo puedo tener la reproducción en las 4 estaciones del año, en las 4 estaciones del año, no solamente en la época de reproducción, que es en primavera. Entonces, nuestro objetivo, estamos nosotros en el Centro de Agricultura Morrosama apuntando a esto, estamos trabajando en ello, queremos tener una reproducción controlada corvina principalmente, y también otras especies, ¿no? de interés. Entonces, ese es nuestro trabajo que estamos haciendo, que más adelante ya haremos conocer algunos avances, resultados, ¿no? Cómo estamos implementando eso. Bueno, eso es lo que quería este, mostrarles la charla el día de hoy, eh, viendo temas de reproducción importante, ¿no? Y, y los peces marinos de importancia comercial. Agradezco a todos ustedes presentes el día de hoy en esta charla, ¿no? Y nosotros estamos para apoyarlos, estamos para cualquier consulta, ¿no? Que ustedes tengan, cualquier proyecto que tengan ustedes, háganos saber. En todo caso, también nos visitan al Centro de Agricultura Morosama, donde tenemos los trabajos avanzados para que ustedes puedan ver en situ y otro. Finalmente, decirle que todos los padres, el día de hoy que nos acompañan, que mañana tengan un día muy especial por el Día de la Padre, que pasen en compañía de sus eh, familia, pues, de sus hijos, que tengan muchas felicidades el día de mañana. Muchas gracias.